¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de modelado de sistemas físicos. En esta sesión vamos a abordar un ejemplo de obtención de función de transferencia en circuitos amplificadores operacionales. Los circuitos amplificadores operacionales son circuitos electrónicos activos, es decir, para realizar su función necesitan fuentes externas para amplificar señales que reciben hacia la salida. Este tipo de circuitos amplificadores operacionales tienen realmente bastantes aplicaciones. Una de esas aplicaciones es la implementación de controladores analógicos, por ejemplo los famosos controladores proporcional, integral y derivativo, en su versión analógica. Y estos controladores pues tienen su función de transferencia. Entonces es importante también saber obtener las funciones de transferencia de este tipo de circuitos. Si consideramos un circuito amplificador operacional ideal, pues es bastante fácil obtener la función de transferencia. Las características de un amplificador operacional ideal están aquí enumeradas. Tienen una entrada diferencial V2 menos V1. Aquí en este diagrama las señales de entrada serían V1, un voltaje V1 y un voltaje V2, y la señal de salida sería un voltaje V sub O. Estos voltajes se miden respecto a tierra. Por lo tanto, aquí nada más se muestra una terminal, porque la otra terminal sería la terminal de tierra. Entonces, la entrada a estos amplificadores es la diferencia de estos dos voltajes aplicados en sus terminales, V2 menos V1. La segunda característica que tienen, bastante importante, es que tienen una alta impedancia de entrada. Idealmente esta impedancia de entrada es infinito. Esto va a representar que la corriente que entra hacia el amplificador es cero. Es decir, no hay ningún flujo de corriente entrando por las terminales del amplificador operacional. Tiene una impedancia de salida ZO igual con cero, idealmente, y tiene una ganancia de amplificación constante muy alta. Idealmente esta ganancia de amplificación es infinito. La salida del amplificador operacional está dada por esta ecuación. Tenemos la ganancia de amplificación A multiplicada por la diferencia de los voltajes de entrada. Si nosotros tenemos que la ganancia de amplificación es infinita, es un valor muy grande, en realidad no lo es, pero considerando que es un valor bastante grande, al despejar de esta ecuación este término, la salida dividido entre la constante de amplificación, entre la ganancia de amplificación, tenemos que un valor diferente de cero dividido entre un valor muy grande tiende a ser cero. Entonces podemos escribir, si ya lo consideramos como infinito, podemos escribir esta relación V2 menos V1 igual con cero. Entonces esto nos representa que el voltaje V1 va a ser igual al voltaje V2. Esta es otra característica importante. Aquí en el amplificador operacional, esta terminal de entrada se denomina entrada no inversora y esta terminal de entrada se denomina entrada inversora. Entonces aquí vamos a tener que el voltaje, bajo estas condiciones, que el voltaje en la terminal V1 se va a reflejar en la terminal V2. Una de las configuraciones más comúnmente usadas es el amplificador operacional inversor, que tendría una configuración como esta. Claro que aquí está representado en términos de impedancias en lugar de resistencias, como a veces está expresado. Esta configuración es la configuración amplificador operacional inversor. En este caso, la señal de entrada está conectada a la terminal inversora a través de una impedancia Z1 y tiene una realimentación desde la salida hasta la terminal de entrada a través de una impedancia Z2. Aquí las variables que intervienen en este circuito están expresadas en el dominio de la frecuencia. Si se fijan, el voltaje de entrada o la señal de entrada es dependiente de la variable de Laplace, el voltaje de salida también, y las otras variables que intervienen, el voltaje V1, el voltaje V2, las impedancias y las corrientes que fluyen en cada en cada una de las ramas.
Entonces, para obtener la función de transferencia, hay que recordar la función de transferencia es el voltaje de salida dividido entre el voltaje de entrada, en este caso la señal de salida entre la señal de entrada. Entonces podemos obtener esta función de transferencia aplicando las leyes básicas, ley de voltajes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, ley de Ohm. Si nosotros consideramos como nodo 1 el nodo el nodo que estoy señalando, este punto, donde se conectan las impedancias Z1 y la impedancia Z2, aquí aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces nosotros vamos a tener que la ecuación de corrientes de Kirchhoff en este nodo va a ser la corriente I1 es más la corriente I2, si consideramos el flujo de corriente en este sentido y en este sentido, la suma de I1 más I2 debe ser igual a la corriente IA que sale en este sentido. Vamos a recordar que esta corriente IA va a ser cero porque el amplificador tiene una impedancia de entrada muy alta, idealmente infinito, entonces idealmente este valor resulta ser cero. Por lo tanto, la ley de corrientes de Kirchhoff, esta nos quedaría de esta forma. Si aplicamos ley de Ohm en la impedancia Z1 y en la impedancia Z2, considerando que para aplicar ley de Ohm necesitamos la diferencia de potencial en estos elementos, vamos a hacer ley de Ohm en esta ecuación. Entonces, de esta ecuación podríamos escribir la corriente I1 de esta forma, la corriente I1 como el potencial eléctrico en la entrada menos el potencial eléctrico en la terminal V1 dividido entre la impedancia Z1, y la corriente I2 va a ser el potencial eléctrico de salida menos el potencial eléctrico en la terminal V1 dividido entre Z2. Entonces, de esta forma estamos considerando la diferencia de potencial en el elemento Z1, la diferencia de potencial desde este punto a este punto y la diferencia de potencial desde este punto a este punto, considerando la dirección de corriente que establecimos. Entonces, sustituyendo estas dos expresiones en la ecuación de corrientes de Kirchhoff, tenemos esta expresión. Aquí simplemente es reordenar los términos y recordar además que en este circuito el voltaje V1 va a ser igual al voltaje V2. El voltaje en este punto es igual al voltaje en este punto. Como V2 está conectado directamente a tierra, el voltaje es cero, el potencial en este punto es cero. Entonces aquí este voltaje de cero se ve reflejado en este punto de aquí. Por lo tanto, V1 va a ser cero y en esta ecuación V1 la podemos considerar cero en esta parte y en esta parte. Entonces aquí esta expresión se vuelve cero y nos quedan nada más estos dos términos. De aquí nada más resta formar la función de transferencia, que sería la señal de salida, voltaje de salida, entre el voltaje de entrada. Nos quedaría entonces como función de transferencia V o entre V y voltaje de salida entre voltaje de entrada igual a menos la impedancia Z2 entre la impedancia Z1. Entonces esta sería la función de transferencia del amplificador inversor. Otra configuración muy común es el amplificador operacional no inversor. Para obtener la función de transferencia hacemos un proceso prácticamente idéntico al del amplificador inversor. En el amplificador operacional no inversor, la señal de entrada está conectada a la terminal no inversora. Aquí nuevamente se va a cumplir que el voltaje de la terminal no inversora va a ser igual al voltaje de la terminal inversora. El voltaje en este punto va a ser igual a el voltaje en este punto, medido respecto a tierra. Entonces el voltaje de entrada V sub I se va a ver reflejado en este punto, por supuesto en el nodo 1. Si nosotros otra vez aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff,
aquí estamos definiendo el sentido de la corriente I1, el sentido de la corriente I2 y una corriente IA que entra al amplificador operacional. Si hacemos ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1, que sería este nodo, tendríamos que la corriente I1 más la corriente I2 debe ser igual a la corriente IA. Esta ecuación, por la alta impedancia que tiene el amplificador a la entrada, nosotros tendríamos que IA es igual con 0, entonces podemos hacer esta parte igual con 0. Nuevamente podemos hacer ley de voltajes, aplicar ley de Ohm en estos dos elementos, en Z1 y en Z2, para lo cual podremos hacer la diferencia de potencial desde este punto a este punto, que sería 0 menos el voltaje VI en este punto, porque el voltaje VI se refleja en este punto. Entonces, esta diferencia de potencial dividido entre Z1 es la corriente I1. En la otra impedancia, en la impedancia Z2, podemos hacer lo mismo. Diferencia de potencial VO, V sub O, menos el potencial V sub O menos el potencial en el nodo 1, que sería otra vez el potencial V sub I, dividido entre la impedancia Z2, nos daría la corriente I sub 2 y tendríamos esta expresión. Aquí resta nada más simplificar un poco. De esta parte a esta parte simplemente estoy separando el término de V sub I que está aquí, en esta parte. Aquí simplemente agrupar los términos comunes que contienen a v sub I, que sería estos dos términos comunes. Aquí simplemente estoy haciendo la simplificación de la fracción, de esta fracción. Y simplemente buscamos, ya que tenemos la ecuación en términos de la variable de salida y la variable de entrada, simplemente buscamos hacer la función de transferencia, buscar la relación salida entre entrada. Entonces aquí ya nada más manipulamos algunos términos, pasamos este término a la derecha, despejamos la relación VO entre VI, que quedaría de esta forma. Aquí está Z sub 2, se simplifica con esta, y nos quedaría la función de transferencia salida entre la entrada. Y aquí tendríamos que esta relación es igual a la suma de la impedancia Z1 más Z2 dividido entre Z1. O expresado de otra forma, sería 1 más Z2 entre Z1. Esta es la función de transferencia característica de lo que es un amplificador de tipo no inversor. Entonces aquí está el ejemplo de cómo obtener la función de transferencia cuando tenemos más elementos. Aquí ya hemos visto que cada uno de los elementos, resistencia, capacitor o inductor, va a tener su propia impedancia, es decir, dependen de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejercicio: obtenga la función de transferencia del sistema mostrado. El sistema es este. En realidad este me parece que no es un controlador propiamente. El controlador integral tendría una resistencia aquí, proporcional integral tendría una resistencia aquí y aquí una resistencia y un capacitor. Aquí hay un capacitor además. Entonces aquí el ejercicio pues tiene dos resistencias y dos capacitores. Nos piden obtener la función de transferencia, voltaje de salida entre voltaje de entrada. Vemos que este circuito tiene la misma configuración que un amplificador inversor, es decir, la señal de entrada se conecta a través de lo que sería una impedancia hacia la terminal inversora y hay una realimentación a través de una impedancia desde la salida hacia la terminal inversora. Entonces tiene una configuración muy parecida a lo que es un amplificador inversor. De hecho, pues es la configuración del amplificador inversor. Nos dan los valores de la resistencia, de las resistencias y de los capacitores. Entonces, este circuito lo podemos expresar en forma de impedancias. Podemos definir Z1 y Z2.
en donde Z1 va a estar formado por la resistencia R1 y el capacitor C1, y la impedancia Z2 va a estar formada por la resistencia R2 y la capacitancia C2. Sabemos de la primera configuración de función de transferencia que vimos en esta sesión que la función de transferencia de un amplificador en esta configuración inversora es menos la impedancia Z2 en esta posición entre la impedancia Z1. La impedancia Z1 estaría formada por la impedancia de la resistencia R1 más la impedancia del capacitor C1. Son elementos que están en serie, entonces se suman sus impedancias para obtener la impedancia equivalente, Z1. La impedancia Z2 se forma como la suma de la impedancia de la resistencia R2 más la impedancia del capacitor C2. Como están igual en serie, se suman estas dos impedancias. Entonces, como ya hemos visto, las impedancias de los elementos en el dominio de la frecuencia serían estas. Las impedancias de los elementos resistivos simplemente son las resistencias. Las impedancias de los elementos capacitivos son 1 entre SC1 y 1 entre SC2. Entonces, sustituyendo estas impedancias en las expresiones anteriores, tenemos que la impedancia Z1 va a ser la suma de ZR1 más ZC1, que sería R1 más 1 entre SC1, y simplificando esta suma tendríamos esta fracción. Lo mismo para obtener la impedancia Z2, tendríamos la suma de ZR2 más ZC2. Esto nos daría R2 más 1 entre SC2 y esto nos daría esta fracción. Entonces, ya que tenemos las impedancias Z1 y Z2, lo único que hay que hacer es sustituirlas en la expresión de la función de transferencia de un amplificador inversor, es decir, Z2 en esta parte, Z1 en esta parte. No olvidar el signo negativo. Y tenemos esta fracción sustituyendo estos dos elementos. Simplificando un poquito, tenemos la función de transferencia en términos de las constantes de capacitancia y de resistencia, y al evaluar los valores de resistencia y de capacitancia que nos proporciona el ejercicio, llegamos a esta función de transferencia, que si nosotros normalizamos dividiendo la parte del numerador y la parte del denominador entre 5, es decir, multiplicando por un quinto arriba y abajo, nosotros llegamos a la función de transferencia normalizada. Nosotros podríamos obtener una expresión en el dominio del tiempo, una ecuación diferencial en el dominio del tiempo que represente el sistema amplificador operacional con estos elementos, resistencia y capacitancia, recordando cómo invertimos el proceso, cómo obtenemos una ecuación diferencial a través de por medio de una función de transferencia. Pues simplemente invertimos el proceso que habitualmente hemos estado haciendo de llevar una ecuación diferencial a su forma del dominio de la frecuencia. Por ejemplo, partimos de la función de transferencia. De esta parte multiplicamos el denominador de este lado por la variable de salida, la variable de entrada la multiplicamos por el numerador de la función de transferencia, nos quedaría esta expresión, expandimos esta expresión y queda el operador S multiplicado por algunas variables dependientes de S. Cuando esto ocurre en el dominio del tiempo, esta variable BO estaría siendo derivada respecto al tiempo. Esta variable BO que no está multiplicada por S simplemente se antitransforma, se lleva al dominio del tiempo y se escribe como BO de t. Aquí tenemos que la variable de entrada de este lado está multiplicada por el operador S, que recordemos representa el operador derivada en el dominio del tiempo. Entonces esta expresión en el dominio del tiempo sería menos un quinto derivada respecto al tiempo del voltaje de entrada, el voltaje de entrada, y esta expresión en el dominio del tiempo sería menos 2 veces la variable de entrada v sub i dependiente del tiempo. Entonces vemos que es bastante sencillo obtener una función de transferencia cuando nosotros conocemos las funciones de transferencia básicas del amplificador inversor y del no inversor, por ejemplo, y cuando aparecen diferentes elementos capacitivos, resistivos, inductivos en este tipo de configuraciones.
Particularmente este tipo de configuración, por ejemplo la configuración inversora, sirve para implementar las configuraciones de los controladores proporcional, integral, derivativo, incluso los compensadores de adelanto y atraso de fase. Pues bien, esto es todo en esta sesión. Este es el ejercicio de esta sesión. Este modo de obtener la función de transferencia lo tomé de esta referencia. Entonces les agradezco mucho su atención y los espero la siguiente sesión.